En la mañana del 23 de septiembre de 1851, un grupo de caza en la remota naturaleza de Adirondack, en el norte del estado de Nueva York, tropezó con un sitio que los atormentaría por el resto de sus vidas. Dentro de una tosca cabaña de troncos, apenas visible a través del denso dosel del bosque, encontraron a un niño de quizás 12 años, demacrado y con ojos salvajes, hablando con sonidos que no se parecían a ningún idioma humano que jamás hubieran oído. Las palabras del niño fluían en ritmos extraños, puntuadas por chasquidos y sonidos guturales que parecían pertenecer más al reino animal que a cualquier lengua civilizada. Lo que hizo este descubrimiento aún más perturbador fue la evidencia esparcida por toda la cabaña. Fragmentos de hueso dispuestos en patrones deliberados, extraños símbolos tallados cubriendo cada superficie de las paredes y una colección de diarios manuscritos que documentaban prácticas que desafiaban toda decencia cristiana. Las autoridades que investigaron la escena estaban tan perturbadas por lo que descubrieron que la mayoría de los registros fueron sellados de inmediato y ocultos en archivos del condado, donde permanecen hasta el día de hoy, clasificados bajo una simple anotación: Incidente Hardwick, acceso restringido por orden del Estado. Antes de continuar con la historia de Benjamin Hardwick y el idioma que nunca debió existir, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y déjanos en los comentarios desde qué estado nos escuchas. Podrías sorprenderte de cuántos oscuros secretos guarda tu propia región enterrados en archivos olvidados. El descubrimiento de Benjamin Hardwick se convertiría en uno de los casos más perturbadores en los primeros registros médicos del estado de Nueva York. Un testimonio de cómo el aislamiento y la desesperación podían transformar a una familia en algo que desafiaba la misma definición de civilización humana. El año 1851 encontró a la región de Adirondack, del estado de Nueva York, atrapada entre dos mundos, suspendida en una tensión que resultaría crucial para comprender la terrible transformación de la familia Hardwick. Mientras ciudades como Albany y Nueva York abrazaban la revolución industrial con barcos de vapor surcando el río Hudson y líneas telegráficas conectando comunidades distantes, las vastas áreas silvestres permanecían en gran parte indómitas. Hogar de asentamientos dispersos de tramperos, madereros y familias que buscaban escapar de las complicaciones de una sociedad cada vez más conectada. La naturaleza de Adirondack en aquellos días se extendía por cientos de millas cuadradas de territorio prácticamente inexplorado, roto solo por antiguos senderos indígenas y algún que otro campamento maderero. Era un paisaje que podía tragarse familias enteras sin dejar rastro, donde un hombre podía vivir toda su vida sin encontrar otra alma fuera de su propio entorno familiar. Las montañas se alzaban en interminables olas verdes, sus valles ocultos bajo doseles tan densos que la luz del sol rara vez llegaba al suelo del bosque. Riachuelos y lagos se encontraban dispersos como joyas en la oscuridad verde. Muchos de ellos no estaban cartografiados ni nombrados, conocidos solo por los pueblos nativos que habían cazado en estas tierras durante siglos antes del asentamiento blanco. La familia Hardwick había estado entre los colonos pioneros que buscaron refugio en esta naturaleza, llegando a la región durante el duro invierno de 1836. Ezra Hardwick había sido un hombre de contradicciones desde el principio. Educado y articulado, pero impulsado por una necesidad casi patológica de escapar de lo que percibía como la corrupción de la sociedad civilizada. Nacido en Vermont en una familia de modestos recursos, había trabajado como maestro de escuela en pequeños pueblos de Nueva Inglaterra antes de conocer y casarse con Sarah Petton, la hija de un comerciante fracasado de Connecticut. Sarah aportó al matrimonio no solo su propia educación, rara para las mujeres de su generación, sino también una pequeña herencia que resultaría crucial para sus ambiciones fronterizas:
Más importante aún, compartía la creciente desilusión de Ezra con los rápidos cambios que transformaban la sociedad estadounidense. La pareja había presenciado los trastornos sociales de la década de 1830, los pánicos financieros que destruían familias honestas de la noche a la mañana, y el creciente materialismo que parecía reemplazar los valores tradicionales. Su decisión de buscar aislamiento no era meramente práctica, sino filosófica. Creían que podían crear una forma más pura de existencia humana, libre de las influencias corruptoras del comercio y la convención social. Su ubicación elegida reflejaba tanto una planificación cuidadosa como un aislamiento peligroso. El valle que seleccionaron estaba oculto detrás de una serie de crestas que formaban una barrera natural contra descubrimientos casuales. El acceso requería navegar por un paso montañoso traicionero que a menudo era intransitable durante los meses de invierno, mientras que el valle en sí era lo suficientemente pequeño como para ser defendido fácilmente, era lo bastante grande como para sostener una agricultura básica. Un arroyo claro corría por el centro, proporcionando agua fresca todo el año, mientras que las laderas circundantes ofrecían abundante caza y madera. Durante los primeros años, la familia Hardwick representó una notable historia de éxito de autosuficiencia en la frontera. Ezra demostró ser sorprendentemente adaptable a la vida en la naturaleza, aprendiendo habilidades de caza y de trampeo que complementaban su conocimiento básico de agricultura. Sara dominó las complejas artes de la conservación de alimentos, la medicina herbal y las docenas de habilidades de supervivencia necesarias para vivir aislados. Su primer hijo, Benjamin, nació en 1839 durante un invierno particularmente duro, asistido por su padre con solo los libros médicos de la madre de Sara como guía. El nacimiento de Benjamin marcó un punto de inflexión en la relación de la familia con el mundo exterior. Ezra se volvió cada vez más protector de su creciente familia, viendo cada contacto con otros colonos como una posible amenaza para su cuidadosamente construido paraíso. Cuando comerciantes o cazadores descubrían ocasionalmente su valle escondido, Ezra los recibía con hospitalidad educada pero fría, dejando claro que los visitantes no eran bienvenidos a prolongar su estancia. 2 hijas siguieron al nacimiento de Benjamín, Marta en 1841 y Rebeca en 1844. Cada nacimiento parecía profundizar la convicción de Ezra de que su familia representaba algo precioso y único que debía ser protegido de la contaminación externa. Comenzó a desarrollar elaboradas teorías sobre la influencia corruptora del contacto social, argumentando ante Sara que sus hijos estaban creciendo puros y naturales de formas que los niños civilizados nunca podrían alcanzar. La educación de la familia se convirtió en un foco central de la atención de Ezra. Usando la pequeña biblioteca de libros que habían traído de Vermont, realizaba lecciones diarias que iban mucho más allá de la alfabetización y las matemáticas básicas. Benjamin y sus hermanas aprendían filosofía, historia natural y lo que Ezra llamaba el verdadero razonamiento moral, un sistema de ética basado en sus propias interpretaciones de la ley natural, en lugar de la doctrina religiosa tradicional. A medida que los niños crecían, los métodos de enseñanza de Ezra se volvían cada vez más poco convencionales. Argumentaba que el lenguaje normal estaba corrompido por los falsos conceptos de la civilización, lleno de palabras e ideas que impedían pensar con claridad sobre las relaciones humanas naturales. Comenzó a experimentar con vocabulario modificado, eliminando términos que consideraba impuestos artificialmente por la sociedad y reemplazándolos con palabras que afirmaba representaban verdades más fundamentales sobre la naturaleza humana. El último contacto confirmado entre la familia Hardwick y el mundo exterior ocurrió en la primavera de 1847, cuando Ezra realizó su última expedición comercial al pueblo maderero de Nukem. El comerciante que trató con él, Jeremiah Foster,
Más tarde recordó esa conversación en detalle cuando fue interrogado por los investigadores. Ezra parecía agitado y habló extensamente sobre proteger a su familia de lo que llamaba la contaminación de las mentes corruptas. Compró suministros inusuales, grandes cantidades de sal, cuchillos de metal y varios textos médicos sobre anatomía y procedimientos quirúrgicos. Foster recordó haberse impresionado por el cambio en la apariencia de Ezra. El hombre que había visitado su tienda esporádicamente durante la década anterior siempre había sido delgado pero saludable, con el aspecto curtido de alguien adaptado a la vida al aire libre. Pero en 1847, Ezra parecía demacrado y con ojos hundidos, con una intensidad que incomodó a Foster. Lo más perturbador de todo era que Ezra parecía haber desarrollado patrones de habla peculiares, usando ocasionalmente palabras que Foster no reconocía y hablando con ritmos que sonaban casi extranjeros. Cuando Foster preguntó por el bienestar de la familia, la respuesta de Ezra fue escalofriante en su intensidad. Habló de la gran obra que estaba realizando con su familia, un proceso de purificación que les permitiría trascender las limitaciones impuestas por la civilización corrompida. Mencionó que sus hijos estaban aprendiendo el verdadero lenguaje de la existencia natural, una forma de comunicación que les permitiría comprender la realidad sin las distorsiones creadas por los conceptos sociales artificiales. Después de ese encuentro, la familia Hardwick pareció desaparecer por completo de la conciencia del mundo exterior. Tramperos y cazadores que ocasionalmente habían vislumbrado humo desde su valle informaron no ver nada durante meses. Algunos asumieron que la familia se había internado más en la naturaleza o tal vez había regresado a la civilización. Otros se preguntaron si habían sido víctimas de las duras realidades de la vida fronteriza. Enfermedad, accidente o ataque de las pocas bandas nativas hostiles que aún vagaban por la profunda naturaleza. Lo que realmente ocurrió durante esos 4 años de completo aislamiento solo se reconstruiría mucho más tarde mediante un análisis cuidadoso de los diarios encontrados en su cabaña y el meticuloso proceso de aprender a comunicarse con el joven Benjamin. La transformación ocurrida en ese remoto valle desafiaría cada suposición sobre la estabilidad de la naturaleza humana y el poder del aislamiento para remodelar las estructuras fundamentales de la conciencia misma. El grupo de caza que descubrió a Benjamin estaba formado por 3 hombres, cuyas trayectorias serían cruciales para comprender y documentar lo que encontraron. James Culver se desempeñaba como un comerciante exitoso en la creciente ciudad de North Creek y como alguacil designado responsable de mantener el orden en los asentamientos dispersos de la región. Su cuñado Thomas Brennan había pasado la mayor parte de 2 décadas aprendiendo los caminos de la naturaleza de Adirondack, primero como maderero y luego como guía para grupos de caza provenientes de las ciudades. El tercer miembro de su grupo, el Dr. William Schuyler, se había unido a la expedición principalmente para recolectar especímenes de plantas medicinales que se rumoreaba crecían en los altos prados montañosos. Pero su formación médica pronto resultaría inestimable de maneras que ninguno de ellos podría haber anticipado. Habían estado siguiendo un viejo sendero de ciervos que serpenteaba por algunos de los terrenos más remotos de la región, rastreando un ciervo particularmente grande que Brennan insistía proporcionaría carne suficiente para alimentar a su familia durante el invierno venidero. El sendero los llevó más alto en las montañas de lo que cualquiera de ellos había llegado antes, a través de arboledas de pinos y cicutas ancestrales que creaban un crepúsculo verde incluso al mediodía. El silencio del bosque profundo solo era roto por sus propios pasos y el ocasional llamado de aves invisibles en el dosel superior. Fue Brennan quien primero notó la anomalía que los llevaría a la cabaña de los Hardwick. El humo se alzaba desde lo que debería haber sido una porción deshabitada del bosque, una delgada columna gris que parecía emerger del mismo corazón de la naturaleza. En un territorio tan remoto,
Cualquier signo de habitación humana era lo bastante inusual como para merecer una investigación. Pero a medida que se acercaban a la fuente del humo, siguiendo senderos de animales que parecían haber sido sutilmente modificados para crear un camino, comenzaron a acumularse otras señales que sugerían algo muy alejado de lo normal. El olor los golpeó primero, un hedor dulzón y enfermizo que parecía colgar en el aire quieto de septiembre, como una niebla invisible. Brennan, experimentado en los caminos de la naturaleza y familiarizado con el sentido de muerte y descomposición que formaban parte de los ciclos naturales, lo reconoció inmediatamente como el olor de la carroña. Pero algo más permanecía bajo ese olor, algo que le revolvía el estómago y le erizaba la piel. Era un olor humano, el distintivo olor de cuerpos sin lavar y vida confinada, pero mezclado con algo más que no podía identificar y no quería contemplar. A medida que avanzaban a través de una maleza cada vez más densa, comenzaron a aparecer otras señales perturbadoras. Los árboles tenían extrañas marcas, no los arañazos aleatorios dejados por animales, sino cortes deliberados que formaban símbolos y patrones. Algunos parecían ser pictogramas toscos que representaban figuras humanas en varias posturas, mientras que otros se asemejaban a diseños geométricos que parecían seguir alguna lógica incomprensible. Lo más perturbador de todo era que muchas de las marcas parecían haber sido rellenadas con una sustancia oscura que sólo podía ser sangre seca, creando un rastro de mensajes crípticos que conducía más profundo en el bosque. La cabaña, cuando finalmente la localizaron a través del laberinto de maleza y árboles caídos, parecía haber sido construida con los materiales que el bosque podía proporcionar, pero con un nivel de artesanía que sugería considerable habilidad y planificación. Troncos toscos unidos con arcilla y musgo formaban las paredes, mientras que el techo consistía en corteza y pieles de animales estiradas sobre vigas toscamente labradas. Lo que hacía particularmente inquietante la estructura era la forma en que parecía mezclarse con su entorno, como si hubiera sido diseñada deliberadamente para permanecer oculta a la observación casual. Alrededor del perímetro de la cabaña, más símbolos habían sido tallados en los árboles y grabados en las rocas, creando un círculo de marcas crípticas que parecían servir a algún propósito ritual. Huesos de varios animales colgaban de las ramas como macabras decoraciones, mientras que el suelo mismo había sido perturbado en patrones que sugerían un arreglo deliberado en lugar de un uso aleatorio. La puerta estaba entreabierta, crujiendo suavemente en la brisa de la tarde. Culver llamó en su capacidad oficial como alguacil, anunciando su presencia y preguntando si alguien dentro requería asistencia. La respuesta que vino desde dentro de la cabaña congeló a los tres hombres en el acto. Era claramente una voz humana, joven y aguda, pero los sonidos que producía no tenían parecido con el inglés, ni con ningún otro idioma que hubieran encontrado jamás. Las vocalizaciones fluían juntas en ráfagas rápidas, puntuadas por chasquidos hechos con la lengua y lo que sólo podía describirse como gruñidos y bufidos controlados. El ritmo y la entonación sugerían comunicación más que ruido aleatorio, pero la estructura lingüística era completamente alienígena. Lo más inquietante de todo era que la voz parecía estar respondiendo a su presencia, volviéndose más animada y urgente, como si intentara transmitir alguna información vital. El doctor Schuyler fue el primero en recuperarse del shock, su formación médica anulando su miedo y repulsión. Empujó la puerta y entró, con Culver y Brennan siguiéndolo a regañadientes. El interior de la cabaña estaba en penumbra, iluminado solo por un pequeño fuego que humeaba en un tosco hogar de piedra que llenaba la única habitación con humo acre y sombras danzantes. A medida que sus ojos se adaptaban a la luz tenue, lo vieron. Un niño que parecía tener alrededor de 12 años,
aunque la severa desnutrición y los efectos del aislamiento prolongado hacían difícil evaluar su edad con precisión. Su cabello colgaba en marañas enmarañadas hasta los hombros, oscuro por la grasa y la suciedad, mientras que su ropa consistía enteramente en pieles de animales cosidas con tendones y decoradas con más de los misteriosos símbolos que habían observado afuera. El niño estaba sentado con las piernas cruzadas en el centro de la única habitación, rodeado de un elaborado arreglo de objetos que desafiaban la comprensión inmediata. Huesos de varios tamaños habían sido dispuestos en intrincados patrones geométricos a su alrededor. Algunos claramente huesos de animales, pero otros hicieron que los tres hombres intercambiaran miradas incómodas. Fichas de madera tallada que portaban los mismos símbolos encontrados en todo el bosque completaban la escena, junto con lo que parecían ser herramientas toscas hechas de hueso afilado y metal recuperado de fuentes desconocidas. Al ver a los extraños, el habla del niño se volvió más animada y urgente, su voz subiendo y bajando en patrones que sugerían estructuras gramaticales complejas, incluso cuando las palabras reales seguían siendo incomprensibles. Señalaba con frecuencia hacia diferentes áreas de la cabaña, como si intentara explicar algo de vital importancia, sus movimientos siguiendo lo que parecía ser reglas sistemáticas más que expresión aleatoria. Pero fueron las paredes de la cabaña las que revelaron verdaderamente el horror de lo que había ocurrido en este lugar aislado. Cada superficie había sido tallada con símbolos y diseños, cientos de ellos, que iban desde simples líneas y círculos hasta complejos patrones geométricos que parecían seguir alguna lógica alienígena. Las tallas cubrían no solo las paredes, sino también el techo y el piso, creando un ambiente donde las relaciones espaciales normales parecían distorsionadas y amenazantes. Algunos de los símbolos parecían ser pictogramas que representaban figuras humanas en diversas actividades, caza, recolección y otras escenas, que podrían haber sido normales excepto por detalles que sugerían prácticas muy alejadas del comportamiento civilizado. Otras marcas no se asemejaban a ninguna forma reconocible de escritura o expresión artística, consistiendo en patrones abstractos que parecían diseñados para transmitir conceptos que el lenguaje humano normal no podía expresar. Lo más perturbador de todo era que muchas de las tallas habían sido rellenadas con sustancias oscuras que más tarde se confirmaría eran sangre humana mezclada con carbón y grasa animal. La combinación creaba marcas permanentes que parecían latir y moverse en la luz parpadeante del fuego, dando a todo el interior de la cabaña una atmósfera de inteligencia malévola. El doctor Sheila se arrodilló junto al niño, hablando en tonos suaves e intentando evaluar su condición física, mientras evitaba cualquier movimiento brusco que pudiera asustarlo más. El niño respondió con más de su lenguaje incomprensible, señalando ocasionalmente diferentes áreas de la cabaña y haciendo gestos que parecían seguir complejas reglas de significado y asociación. La condición física del niño era alarmante. La severa desnutrición lo había dejado demacrado y con ojos hundidos, mientras que su piel mostraba evidencia de exposición a condiciones extremas y posible escarificación deliberada. Sus dientes habían sido modificados de maneras que el doctor Schuyler encontró profundamente perturbadoras, limados hasta convertirlos en puntas más eficaces para desgarrar carne que para comer normalmente. Lo más inquietante de todo era que el niño parecía completamente cómodo con su situación, sin mostrar signos de angustia ni deseo de ser rescatado. Mientras Culver y Brennan exploraban el resto de la pequeña vivienda, descubrieron evidencia que transformaba el misterio de extraño a horripilante. En un rincón, parcialmente ocultos bajo una pila de pieles de animales, encontraron una colección de diarios encuadernados escritos en claro y educado inglés. La caligrafía era elegante y precisa,
lo que sugería que el autor poseía una educación considerable y había estado en pleno uso de sus facultades mentales cuando escribió las primeras entradas. Sin embargo, incluso un examen superficial del contenido de los diarios revelaba un descenso progresivo hacia la locura y prácticas que violaban cada principio de la sociedad civilizada. Las primeras entradas describían la normal vida familiar en la frontera, expediciones de caza, cultivo de cultivos y la educación de los niños en materias académicas básicas. Pero a medida que los diarios progresaban, la escritura comenzaba a documentar experimentos en lo que el autor llamaba refinamiento humano y la purificación de los instintos naturales. Ocultos bajo tablones sueltos del piso, su búsqueda reveló horrores adicionales, instrumentos médicos toscos que parecían haber sido usados para procedimientos quirúrgicos, colecciones de dientes y huesos de dedos humanos dispuestos en patrones decorativos y dibujos detallados de anatomía humana con anotaciones en múltiples idiomas, incluyendo los mismos símbolos incomprensibles que cubrían las paredes. La prioridad inmediata era llevar a Benjamin a un lugar seguro y brindarle atención médica adecuada. Pero el proceso resultó mucho más complicado de lo que cualquiera había anticipado. El niño parecía genuinamente aterrorizado de abandonar la cabaña, no por apego al lugar, sino debido a temores que sólo podía expresar en su incomprensible lenguaje mediante gestos y vocalizaciones cada vez más frenéticas. Parecía estar tratando de advertir a sus presuntos rescatadores sobre peligros que ellos no podían entender. Cuando el doctor Skylar finalmente logró convencerlo de salir, Benjamin comenzó de inmediato a señalar hacia la cabaña y a hablar rápidamente en lo que parecían ser advertencias urgentes sobre violaciones de reglas o tabúes importantes. Su angustia parecía genuina y profunda, lo que sugería que el aislamiento de su familia había creado no solo barreras lingüísticas, sino diferencias fundamentales en la comprensión misma de la realidad. El viaje a North Creek requirió 2 días completos de viaje cuidadoso, ya que la condición física de Benjamin hacía imposible moverse rápidamente. Durante este tiempo, el doctor Skylar hizo observaciones detalladas del comportamiento del niño e intentó varios métodos de comunicación. Lo que emergió fue evidencia clara de que Benjamin poseía un sistema lingüístico completo y sofisticado. Sus vocalizaciones seguían patrones gramaticales consistentes. Usaba gestos específicos para complementar sus palabras habladas y demostraba comprensión de conceptos abstractos complejos que sólo podían expresarse mediante estructuras lingüísticas avanzadas. Más perturbador que sus habilidades lingüísticas eran otros comportamientos de Benjamin durante el viaje. Mostraba un conocimiento extenso de técnicas de supervivencia en la naturaleza que iba mucho más allá de lo que cualquier niño de 12 años debería poseer, incluyendo comprensión detallada del comportamiento animal, identificación de plantas y habilidades de rastreo. Lo más inquietante de todo era que demostraba familiaridad con técnicas de despiece y preparación de carne, que sugerían experiencia práctica en procesos que el Dr. Schuyler prefería no contemplar. La relación del niño con la comida resultó particularmente reveladora. Aunque comía provisiones preparadas normalmente, mostraba claras preferencias por carne apenas cocinada y parecía poseer conocimiento detallado de qué partes de varios animales eran más nutritivas. Sus hábitos alimenticios seguían rituales y patrones que sugerían un elaborado entrenamiento cultural más que simple hambre o preferencia. Al llegar a North Creek, Benjamin fue puesto temporalmente al cuidado del reverendo Samuel Hatton y su esposa Elizabeth, quienes tenían experiencia cuidando niños huérfanos de diversas tragedias fronterizas. La casa del reverendo, una sólida estructura de 2 pisos que servía tanto de residencia como de centro comunitario informal, se convirtió en el foco de un esfuerzo intensivo para comprender la situación de Benjamin
y determinar cómo ayudarlo mejor a adaptarse a la sociedad normal. Los desafíos iniciales fueron inmediatamente evidentes. Benjamin parecía genuinamente incapaz de comprender conceptos básicos de privacidad, propiedad personal y jerarquía social que incluso los niños muy pequeños entienden instintivamente. Sus intentos de comunicar sus necesidades y preocupaciones resultaban en estallidos cada vez más frustrados en su lenguaje artificial, acompañados de gestos y comportamientos que a menudo asustaban a otros niños de la comunidad. La señora Elizabeth Ashton, una mujer paciente con considerable experiencia tratando con niños problemáticos, observó que las dificultades de Benjamin iban mucho más allá de simples barreras lingüísticas. Parecía operar de acuerdo con reglas sociales y conceptos morales que eran fundamentalmente diferentes de los de la sociedad humana normal. Acciones que cualquier persona civilizada consideraría horrorizantes le parecían naturales y necesarias, mientras que comportamientos que otros daban por sentados parecían causarle genuina confusión y angustia. El doctor Schuyler envió cartas detalladas a colegas en Albany y Nueva York, describiendo los desafíos lingüísticos y psicológicos únicos presentados por el caso de Benjamin. Su correspondencia pintaba el cuadro de un niño que había sido entrenado sistemáticamente en formas de pensar y comportarse que desafiaban las suposiciones básicas sobre la naturaleza humana y el desarrollo social. La respuesta a las consultas del doctor Schuyler vino del profesor Marcus Delicqua del Columbia College, un erudito en lingüística comparada que había pasado años estudiando comunidades lingüísticas aisladas en toda Europa y la frontera estadounidense. El profesor Delicqua había encontrado numerosos casos de aislamiento lingüístico y adaptación cultural, pero la situación de Benjamin representaba algo completamente sin precedentes en su experiencia. Al llegar a North Creek a fines de octubre de 1851, el profesor Delicqua reconoció inmediatamente que el lenguaje de Benjamin no era simplemente una forma corrompida de inglés o una mezcla de varios dialectos encontrados durante expediciones comerciales. La estructura lingüística, el vocabulario y los patrones gramaticales sugerían un idioma completamente artificial que había sido creado con intenciones específicas y una metodología sistemática. La evaluación inicial del profesor confirmó las observaciones del doctor Schuyler, mientras añadía nuevas capas de complejidad al misterio. El lenguaje artificial de Benjamin parecía estar diseñado no solo para la comunicación, sino para moldear los procesos de pensamiento de maneras fundamentales. El vocabulario incluía amplia terminología para conceptos que no tenían equivalente en lenguajes humanos normales, mientras que carecía por completo de palabras para ideas y relaciones que toda sociedad humana considera esenciales. Lo más significativo era que el lenguaje parecía haber sido diseñado para hacer ciertos conceptos morales y sociales literalmente impensables. Benjamin no poseía vocabulario para derechos individuales, autonomía personal o objeción moral a la autoridad. Su marco lingüístico le hacía imposible expresar conceptos como injusticia, crueldad o violación de la ley natural. El lenguaje había sido creado para asegurar el cumplimiento absoluto con cualquier sistema social que lo hubiera formado. A medida que el profesor Delicqua comenzaba el meticuloso proceso de crear una comunicación básica mediante gestos y objetos simples, se hicieron evidentes patrones inquietantes en la visión del mundo de Benjamin. Su comprensión de las relaciones humanas parecía basarse enteramente en jerarquías de dominación y sumisión, sin concepto de respeto mutuo o cooperación entre iguales. Su conocimiento de los procesos naturales se centraba intensamente en la muerte, la descomposición y la transformación, con un vocabulario sofisticado para varias etapas de descomposición y desintegración física. Mientras tanto, los diarios recuperados de la cabaña estaban siendo analizados por el doctor Schuyler,
el reverendo Ashton y varios otros miembros instruidos de la comunidad. Lo que revelaron fue un registro sistemático del descenso de un hombre a la locura y la destrucción deliberada de la humanidad de su familia. Las primeras entradas de Ezra Hardwick describían los desafíos normales y las satisfacciones de la vida familiar en la frontera, pero gradualmente revelaban una mente cada vez más perturbada, obsesionada con temas de pureza, transformación y lo que él llamaba la liberación de los instintos humanos naturales. Los diarios documentaban la creciente convicción de Ezra de que la sociedad humana normal se basaba en conceptos artificiales que impedían a las personas alcanzar su verdadero potencial. Escribía extensamente sobre la corrupción del lenguaje convencional y la necesidad de crear nuevas formas de comunicación que permitieran a los humanos trascender las limitaciones impuestas por la civilización. Las entradas más perturbadoras comenzaron a aparecer a finales de 1848, aproximadamente 3 años después del completo aislamiento de la familia del contacto exterior. Ezra describía recibir lo que llamaba revelaciones durante las largas noches de invierno, percepciones sobre la verdadera naturaleza de la existencia humana, que contradecían todo lo que previamente había creído sobre moralidad y organización social. Comenzó a desarrollar elaboradas teorías sobre la naturaleza artificial de los sistemas morales convencionales y la necesidad de eliminar el condicionamiento civilizado para revelar la naturaleza auténtica de la humanidad. Estos desarrollos filosóficos estuvieron acompañados de cambios cada vez más extremos en la vida diaria de la familia. Ezra instauró estrictas restricciones dietéticas que afirmaba purificarían la esencia física y espiritual de su familia, seguidas de elaborados rituales diseñados para desmantelar lo que él veía como condicionamiento social artificial. Los diarios describían programas sistemáticos de aislamiento, privación sensorial y presión psicológica diseñados para rehacer a su esposa e hijos de acuerdo con su visión evolutiva de la perfección humana. A medida que el otoño se convertía en el duro invierno de Adirondack, el profesor Dequoy logró una serie de avances en la comprensión del lenguaje de Benjamin que sacudieron a la pequeña comunidad de académicos y funcionarios involucrados en el caso. La lengua artificial del niño se estaba revelando como mucho más sofisticada y perturbadora de lo que cualquiera había imaginado al principio. Un sistema lingüístico completo, diseñado no solo para facilitar la comunicación, sino para remodelar fundamentalmente la conciencia humana. El primer gran avance llegó durante una sesión en la que Benjamin intentaba explicar lo que había sucedido con sus hermanas Marta y Rebecca. Usando una combinación de su lenguaje verbal, las fichas de madera tallada encontradas en la cabaña y una comunicación gestual cada vez más sofisticada, comenzó a relatar una historia que el profesor Dequoy solo podía comprender parcialmente. La estructura lingüística sugería que Benjamin estaba describiendo no simplemente eventos que habían ocurrido, sino procesos de transformación que habían sido deliberadamente aplicados a seres humanos. El lenguaje artificial contenía un vocabulario extenso para conceptos relacionados con la transformación física y psicológica, pero describía estos procesos en términos que los hacían parecer naturales y beneficiosos en lugar de horripilantes. Benjamin podía hablar en detalle clínico sobre procedimientos que cualquier persona normal consideraría tortura o mutilación, pero su marco lingüístico le impedía entender por qué otros encontraban inquietantes sus relatos. El análisis del profesor Dequoy reveló que el lenguaje había sido diseñado con una notable sofisticación para eliminar categorías morales que pudieran interferir con la obediencia absoluta a la autoridad. No había palabras para conceptos como crueldad, injusticia o sufrimiento innecesario. Las acciones se clasificaban únicamente según su eficacia para lograr objetivos específicos, sin un marco lingüístico para evaluar si esos objetivos mismos eran moralmente aceptables.
El doctor Schuyler, quien había continuado su análisis de la evidencia física de la cabaña durante los meses de invierno, hizo descubrimientos que proporcionaron un contexto crucial para comprender las revelaciones lingüísticas de Benjamin. Una búsqueda más exhaustiva del lugar de la cabaña había revelado depósitos adicionales de materiales escondidos bajo la estructura y en el bosque circundante. Más diarios, instrumentos quirúrgicos toscos y colecciones de restos humanos que habían sido cuidadosamente procesados y preservados. Los diarios posteriores revelaban toda la magnitud de la transformación de Ezra Hardwicke, de un pionero educado a algo que desafiaba la definición de humano. A partir de 1849, sus entradas describían lo que llamaba la Gran Obra, un programa sistemático de lo que él denominaba purificación que había comenzado a implementar con su familia. El proceso había empezado con restricciones dietéticas extremas y rituales de aislamiento, pero gradualmente había evolucionado hacia prácticas que desafiaban la comprensión. Ezra había llegado a convencerse de que la sociedad humana normal estaba fundamentalmente corrompida por lo que él llamaba conciencia falsa. Estructuras mentales artificiales que impedían a las personas reconocer su verdadera naturaleza y potencial. Su solución no era simplemente rechazar la civilización, sino de construir y reconstruir sistemáticamente la conciencia humana desde sus cimientos, creando lo que describía como seres perfeccionados, capaces de trascender las limitaciones humanas normales. La creación del lenguaje artificial era central para este proceso. Los diarios de Ezra describían en detalle su metodología para eliminar conceptos corruptos del pensamiento de su familia, mientras introducía nuevas categorías de pensamiento que apoyarían su visión de transformación humana. El lenguaje estaba diseñado para hacer psicológicamente imposible la resistencia, eliminando el marco conceptual necesario para la objeción moral o el pensamiento independiente. La educación lingüística de Benjamin había estado acompañada de un condicionamiento físico y psicológico sistemático que lo había transformado en algo apenas reconocible como un niño humano normal. Los diarios revelaban que Ezra había usado una combinación de inanición, privación sensorial y castigos físicos cuidadosamente aplicados para desmantelar la personalidad original de Benjamin y reemplazarla con algo más adecuado a sus propósitos. Las hermanas del niño, Marta y Rebeca, habían sido aparentemente los primeros sujetos de los experimentos más extremos de Ezra en transformación humana. Los diarios describían procedimientos elaborados que Ezra afirmaba permitirían trascender las limitaciones humanas normales y alcanzar una forma superior de existencia. Estos procedimientos involucraban el consumo sistemático de tejido humano, no como una medida desesperada de supervivencia, sino como un ritual central en la religión artificial de Ezra. El análisis del profesor de Locua del lenguaje de Benjamin reveló que contenía un extenso vocabulario relacionado con prácticas caníbales, pero las describía en términos que las hacían parecer sagradas y necesarias en lugar de horripilantes. La estructura lingüística en realidad impedía que Benjamin expresara conceptos como repugnancia, horror u objeción moral al consumo de carne humana. Podía describir en detalle clínico los procesos físicos involucrados, pero carecía del marco conceptual para entender por qué otros los encontraban perturbadores. A medida que avanzaba el invierno y la adquisición gradual del inglés por parte de Benjamin le permitió proporcionar relatos más detallados de los últimos años de su familia, surgió un cuadro de abuso y condicionamiento sistemático que había transformado a una familia normal de la frontera en algo que desafiaba toda clasificación. Ezra había convencido a su esposa e hijos de que su supervivencia y progreso espiritual dependían de adoptar prácticas que violaban cada principio de la sociedad civilizada. El proceso había sido gradual y sistemático,
con cada transgresión presentada como un paso necesario hacia una forma superior de existencia. Sarah Hardwick, inicialmente resistente a las demandas cada vez más extremas de su esposo, había sido gradualmente doblegada mediante una combinación de aislamiento, presión psicológica y coerción física cuidadosamente aplicada, hasta convertirse en participante activa en prácticas que habrían horrorizado a su antiguo yo. El relato de Benjamin, filtrado a través de su lenguaje artificial y gradualmente traducido al inglés, revelaba que su madre se había convertido finalmente en la asistente más devota de Ezra en la destrucción sistemática de la humanidad de sus hijos. Había participado voluntariamente en la creación del lenguaje artificial y había ayudado a implementar los programas de condicionamiento que transformaron a Marta y Rebeca de niñas normales en víctimas de la locura de sus padres. La adquisición gradual de vocabulario en inglés por parte del niño permitió al profesor de Aquar entender el alcance completo de la gran obra de Ezra. La familia Hardwick no había descendido simplemente al canibalismo como medida de supervivencia, sino que había desarrollado un sistema filosófico y práctico completo para el consumo sistemático de seres humanos como medio para lograr lo que Ezra describía como trascendencia de las limitaciones naturales. Benjamin había sido designado como el superviviente previsto y heredero de este sistema. Había sido entrenado sistemáticamente no solo en las técnicas de consumo humano, sino en los métodos psicológicos necesarios para identificar víctimas adecuadas y quebrar su resistencia. Su educación había sido diseñada para convertirlo en un depredador altamente eficaz, capaz de parecer normal mientras seleccionaba y manipulaba sistemáticamente a víctimas potenciales. El descubrimiento que desbloquearía todo el horror de la historia de Benjamin provino de una fuente inesperada ese invierno. La señora Elizabeth Hatchton, que había cuidado pacientemente de Benjamin en la casa del reverendo, comenzó a notar patrones en el comportamiento del niño que iban mucho más allá de sus obvias diferencias lingüísticas y culturales. Sus observaciones resultarían cruciales para comprender la verdadera magnitud de la destrucción sistemática de la humanidad de su familia por parte de Ezra Hardwick. Durante las comidas, Benjamin exhibía comportamientos que inicialmente parecían simples preferencias o hábitos adquiridos durante el aislamiento de su familia. Mostraba un interés particular por cualquier carne que estuviera incluso ligeramente cruda, examinándola cuidadosamente antes de comer y haciendo comentarios en su lenguaje artificial que el profesor de Okwa iba aprendiendo gradualmente a interpretar. Más perturbador aún, Benjamin demostraba un conocimiento detallado de técnicas de despiece y preparación de carne que excedían con mucho lo que cualquier niño de 12 años debería poseer, independientemente de su crianza en la frontera. La señora Jetton notó que Benjamin parecía categorizar diferentes tipos de carne según criterios que no tenían nada que ver con consideraciones culinarias normales. Examinaba carne de res, cerdo y venado con la intensa concentración de un experto, evaluando calidad, haciendo distinciones que parecían basarse en factores como edad, salud y lo que él llamaba en su inglés entrecortado el fear taste, gusto del miedo, un concepto que hizo que a la señora Chitón se le heló la sangre cuando finalmente entendió sus implicaciones. Aún más alarmantes eran las interacciones de Benjamin con otros niños de la comunidad. Durante sus visitas cuidadosamente supervisadas a la iglesia para los servicios dominicales, había comenzado a intentar enseñar elementos de su lenguaje artificial a niños más pequeños, presentando lo que él claramente consideraba conocimiento esencial para la supervivencia. La señora Jetton lo observó tratando de compartir información detallada sobre lo que él llamaba métodos de preparación y criterios de selección, conocimientos que parecían diseñados para permitir la identificación y el procesamiento sistemático de víctimas humanas. Cuando la señora H. Houghton informó de estos incidentes al profesor de Okwa,
Este se dio cuenta de que la educación de Benjamin en las prácticas de su familia había sido mucho más completa y sistemática de lo que cualquiera había entendido inicialmente. El niño no había sido simplemente una víctima del descenso de su familia al canibalismo. Había sido entrenado sistemáticamente como participante y, en última instancia, como el perpetuador previsto de la gran obra de Ezra. El profesor de Locua organizó una serie de sesiones cuidadosamente controladas, donde se animaba a Benjamin a compartir su conocimiento, utilizando su vocabulario en inglés cada vez más sofisticado, combinado con su lenguaje artificial. Lo que surgió de estas sesiones pintaba un cuadro de horror que desafiaba la comprensión de todos los involucrados. Benjamin había sido educado sistemáticamente en técnicas para identificar, capturar y procesar seres humanos para su consumo, con su entrenamiento incluyendo métodos psicológicos detallados para descomponer la resistencia de las víctimas y convertirlas en participantes de su propia destrucción. El lenguaje artificial contenía una terminología elaborada para diferentes categorías de seres humanos, basadas en su idoneidad para diversos fines. Benjamin podía distinguir entre lo que llamaba quick meat, carne rápida, víctimas destinadas al consumo inmediato, y long meat, carne larga, aquellas que serían mantenidas vivas durante periodos prolongados mientras eran procesadas sistemáticamente. Su vocabulario incluía clasificaciones detalladas basadas en edad, condición física, resistencia psicológica y lo que él describía como factores de potencial de sabor que determinaban cómo se utilizarían las víctimas. Lo más horripilante de todo era que el marco lingüístico de Benjamin incluía terminología extensa para las técnicas psicológicas utilizadas para convertir a las víctimas de la resistencia a la participación voluntaria. El sistema de Ezra había incluido métodos para descomponer gradualmente el sentido de identidad individual y autonomía moral de una persona, reemplazándolos con conceptos artificiales que hacían que la cooperación con su propia destrucción pareciera lógica y necesaria. Justo cuando el alcance completo de las prácticas de la familia Hardwick se estaba volviendo claro, un descubrimiento en el sitio original de la cabaña proporcionó la revelación más perturbadora hasta entonces. Una tormenta de finales de otoño había provocado un deslizamiento de tierra significativo cerca del valle donde estaba la cabaña, exponiendo lo que parecía ser una cámara subterránea cuidadosamente construida que había estado completamente oculta durante la investigación inicial. James Culver, que había continuado supervisando el sitio durante todo el invierno, lideró una segunda expedición para investigar este nuevo descubrimiento. Lo que encontraron en la cámara subterránea transformó el caso de un ejemplo horripilante de locura familiar a evidencia de depredación sistemática que se había extendido mucho más allá de la familia Hardwick. Si esta historia te está poniendo los pelos de punta, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede después en este relato que desafía todo lo que pensábamos saber sobre los límites de la depravación humana. La cámara subterránea contenía los restos cuidadosamente dispuestos de al menos 8 individuos, procesados y almacenados según métodos que demostraban organización sistemática y planificación a largo plazo. Los restos mostraban evidencia clara de desmembramiento deliberado y preparación usando técnicas que el lenguaje artificial de Benjamin describía en detalle clínico. Lo más horripilante de todo era que la evidencia sugería que algunas de las víctimas habían sido miembros de grupos de comerciantes o viajeros que habían encontrado a la familia Hardwick durante sus años de supuesto aislamiento. Lo que inicialmente había parecido un caso de una familia empujada al canibalismo por desesperación y locura, se revelaba como algo mucho más siniestro.
un programa sistemático de depredación que se había llevado a cabo con planificación cuidadosa y ejecución metódica. La familia Hardwick no se había limitado a consumirse entre ellos en un acto final de desesperación, sino que había estado cazando y procesando activamente a otros seres humanos para su consumo durante varios años. El análisis del Dr. Skylar de los restos, combinado con los relatos cada vez más detallados de Benjamin, reveló que Ezra Hardwick había desarrollado lo que sólo podía describirse como una filosofía y metodología completas de depredación humana. La práctica no estaba impulsada por el hambre ni la necesidad de supervivencia, sino por un sistema de creencias retorcido que presentaba el consumo de carne humana como un medio para lograr trascendencia espiritual y física. La revelación de que la familia Hardwick había estado cazando activamente a otros seres humanos transformó el caso de un trágico ejemplo de locura inducida por el aislamiento en uno de los casos criminales más perturbadores de la historia del estado de Nueva York. Las autoridades se enfrentaban al desafío sin precedentes de cómo manejar a un niño de 12 años que había sido entrenado sistemáticamente en prácticas que violaban cada principio de la sociedad civilizada, mientras al mismo tiempo lidiaban con evidencia de crímenes que desafiaban su comprensión de la propia naturaleza humana. Investigaciones adicionales de la cámara subterránea revelaron un nivel de organización y planificación que sugería que las actividades depredadoras de la familia Hardwick habían sido llevadas a cabo con cuidadosa metodología durante un período prolongado. Los restos estaban almacenados según un sistema de clasificación sistemático que el lenguaje artificial de Benjamin describía con meticuloso detalle, con diferentes categorías basadas en factores que los seres humanos normales encontrarían imposibles de contemplar. Los relatos de Benjamin revelaron que su familia había desarrollado técnicas sofisticadas para identificar y acercarse a posibles víctimas. Ezra había utilizado su formación educada y su aparente respetabilidad para ganarse la confianza de viajeros y comerciantes, presentándose como un guía servicial o un residente local conocedor. El valle oculto de la familia proporcionaba un lugar ideal para estas actividades, ya que las víctimas podían ser atraídas allí, bajo varios pretextos, sin despertar sospechas de las autoridades externas. Las técnicas psicológicas utilizadas para descomponer la resistencia de las víctimas eran particularmente sofisticadas, implicando un proceso gradual de aislamiento, desorientación y destrucción sistemática de sus marcos conceptuales normales. El lenguaje de Benjamin incluía terminología detallada para las diferentes etapas de este proceso, describiendo cómo los seres humanos normales podían ser convertidos sistemáticamente de individuos independientes en participantes voluntarios en su propia destrucción. Lo más perturbador de todo era que la evidencia sugería que algunas víctimas habían sido de hecho convertidas con éxito, adoptando elementos del lenguaje artificial y participando en los rituales caníbales de la familia antes de ser consumidas ellas mismas. Este patrón indicaba que los métodos de Ezra eran mucho más sofisticados y eficaces psicológicamente de lo que nadie había entendido inicialmente, representando un enfoque sistemático para desmantelar la resistencia humana que potencialmente podría aplicarse a prácticamente cualquiera dado tiempo y aislamiento suficientes. La revelación final del caso Hardwick llegó durante una serie de sesiones a finales de diciembre de 1851, cuando Benjamin había adquirido suficiente vocabulario en inglés para proporcionar un relato coherente y completo de los últimos meses de su familia. Lo que reveló fue tan perturbador que el profesor de Oakwood inicialmente se negó a creerlo, a pesar de la creciente evidencia lingüística y física que respaldaba cada detalle del testimonio de Benjamin. Según el relato del niño, su padre Ezra no había muerto de causas naturales, enfermedad ni amenazas externas, como los investigadores habían supuesto inicialmente. En cambio,
Benjamin reveló que su padre había sido sistemáticamente consumido por los miembros sobrevivientes de la familia, incluido el propio Benjamin, como parte de lo que Ezra había descrito como la purificación definitiva. El paso final en su transformación de seres humanos normales a lo que él llamaba depredadores perfeccionados. Este acto de canibalismo familiar no fue una medida desesperada de supervivencia tomada durante un invierno duro o una escasez de alimentos, sino más bien la culminación de años de condicionamiento psicológico y el ritual central de la filosofía retorcida de Ezra. El lenguaje artificial había sido diseñado específicamente para hacer que esta transgresión última pareciera no solo aceptable, sino necesaria y sagrada, la conclusión lógica de todo lo que la familia había aprendido y practicado. Benjamin describió el proceso con detalle clínico, usando vocabulario que trataba el consumo de su propio padre como un deber religioso en lugar de un horror impensable. Su marco lingüístico literalmente le impedía entender por qué otros encontraban inquietante su relato, ya que el lenguaje artificial no contenía conceptos de lealtad filial, horror moral o la santidad de las relaciones familiares que hicieran comprensible tales acciones como violaciones de la ley natural. El relato del niño reveló que la decisión de consumir a Ezra había sido presentada no como asesinato, ni siquiera eutanasia, sino como un sacrificio voluntario que el propio Ezra había planeado y orquestado. El proceso se había llevado a cabo según rituales elaborados, diseñados para maximizar lo que Ezra afirmaba serían los beneficios espirituales y físicos de incorporar sus cualidades esenciales en los miembros de su familia. Pero el aspecto más horripilante de la revelación de Benjamin aún estaba por llegar. A medida que su vocabulario en inglés se expandía y el profesor de Okwa continuaba su análisis lingüístico, quedó claro que Benjamin había sido preparado sistemáticamente para servir como el único sobreviviente y heredero de la gran obra de su familia. Sus hermanas Marta y Rebeca no habían muerto de enfermedad, accidente o inanición, como los investigadores habían supuesto inicialmente basándose en la aparente ausencia de sus restos en la cabaña. En cambio, Benjamin reveló que sus hermanas habían sido sistemáticamente consumidas por la familia como parte de su progresión a través de lo que Ezra llamaba las etapas de purificación. El proceso se había llevado a cabo durante un período prolongado, con cada etapa diseñada para desmantelar aún más la conexión de la familia con los conceptos morales humanos normales, mientras reforzaba su compromiso con el sistema de creencias artificial de Ezra. Benjamin había sido salvado de este destino no por afecto parental ni por azar, sino porque Ezra lo había identificado como el candidato más prometedor para continuar sus prácticas y difundir su lenguaje artificial a otros. La constitución psicológica y las características físicas del niño lo habían convertido en un sujeto ideal para el condicionamiento más intensivo, mientras que sus hermanas habían sido consideradas más adecuadas para lo que Ezra eufemísticamente llamaba trascendencia mediante incorporación. El consumo sistemático de Marta y Rebeca se había llevado a cabo de acuerdo con la metodología cuidadosamente desarrollada de Ezra, con diferentes partes de sus cuerpos utilizadas para distintos fines según sus retorcidas teorías sobre los beneficios espirituales y físicos del consumo humano. El lenguaje artificial de Benjamin contenía un vocabulario extenso para estas prácticas, describiéndolas en términos que las hacían parecer procedimientos médicos o espirituales elaborados en lugar de actos de violencia horrífica. Los restos adicionales de la cámara subterránea resultaron ser víctimas de lo que Ezra llamaba operaciones de reclutamiento, expediciones de caza sistemáticas diseñadas para capturar viajeros y comerciantes que podían ser sometidos a los mismos procesos de purificación que habían destruido a las hermanas de Benjamin. Algunas víctimas habían sido consumidas relativamente rápido,
pero otras habían sido mantenidas con vida durante períodos prolongados, mientras Ezra intentaba descomponer su resistencia psicológica y convertirlas en participantes voluntarios en su propia destrucción. El relato de Benjamin reveló que varias de estas víctimas habían resistido inicialmente, pero finalmente habían comenzado a participar en su propia degradación, adoptando elementos del lenguaje artificial e incluso ayudando en la captura y el procesamiento de víctimas posteriores. Este patrón demostraba que las técnicas psicológicas de Ezra eran eficaces no solo con miembros aislados de la familia, sino con adultos normales que habían sido sometidos sistemáticamente a sus métodos de destrucción mental. El conocimiento lingüístico del niño incluía terminología detallada para las técnicas psicológicas utilizadas para romper la resistencia, métodos para identificar víctimas adecuadas basándose en características físicas y psicológicas, y estrategias para introducir gradualmente a personas normales en prácticas cada vez más horribles sin provocar un colapso psicológico completo. Su educación había sido diseñada para convertirlo en un depredador altamente eficaz, capaz de parecer normal y digno de confianza mientras identificaba y manipulaba sistemáticamente a víctimas potenciales. El examen médico del Dr. Schuyler reveló que el desarrollo físico de Benjamin había sido alterado deliberadamente por las prácticas de su familia en formas que iban mucho más allá de la simple desnutrición o adaptación ambiental. Sus dientes mostraban evidencia de haber sido sistemáticamente limados y afilados para hacerlos más eficaces al desgarrar carne, mientras que su sistema digestivo había sido adaptado gradualmente para procesar una dieta que incluía cantidades significativas de tejido humano. Estas modificaciones físicas, combinadas con su condicionamiento psicológico y programación lingüística, representaban un intento sistemático de transformar a un niño humano normal en algo que se acercaba a una especie completamente distinta. Benjamin había sido moldeado deliberadamente para funcionar como un depredador ápice dentro de la sociedad humana, equipado con el conocimiento, las habilidades y el marco psicológico necesarios para identificar, capturar y procesar a otros seres humanos para su consumo, mientras mantenía una fachada de normalidad que le permitiría operar sin ser detectado. El lenguaje artificial había sido diseñado no solo para facilitar la comunicación sobre estas prácticas, sino para hacerlas parecer naturales y necesarias para cualquiera que adoptara plenamente su marco conceptual. La estructura lingüística literalmente impedía a los hablantes concebir alternativas morales al estilo de vida depredador que describía, creando una forma de prisión mental que hacía psicológicamente imposible escapar del sistema de Ezra. Lo más escalofriante de todo era que la educación de Benjamin había incluido instrucciones detalladas para difundir el lenguaje artificial y las prácticas asociadas a otros. Ezra había concebido a su familia como el comienzo de una nueva forma de existencia humana, con Benjamin sirviendo como misionero que gradualmente convertiría a otros a su forma de vida mediante técnicas psicológicas cuidadosamente aplicadas e introducción sistemática a prácticas caníbales. El caso Hardwick presentó a las autoridades desafíos que no tenían precedente en la historia legal, médica o social de Estados Unidos. La situación de Benjamin desafiaba cada categoría tradicional de comprensión. Era simultáneamente víctima y potencial perpetrador, niño y monstruo, ser humano y algo que había sido sistemáticamente diseñado para depredar a la humanidad misma. El lenguaje artificial había sido tan eficaz en remodelar su visión fundamental del mundo que literalmente no podía comprender por qué otros encontraban las prácticas de su familia horripilantes o moralmente objetables. El análisis exhaustivo del profesor de Oakwood presentado a las autoridades estatales en la primavera de 1852 concluyó que Benjamin representaba un caso único y sin precedentes en el estudio de la psicología humana, la lingüística y el desarrollo social.
El niño había sido condicionado con éxito para aceptar y participar activamente en prácticas que violaban cada instinto del comportamiento humano normal. Si bien su lenguaje artificial había sido diseñado para hacer extremadamente difícil, si no imposible, la recuperación de sensibilidades morales convencionales, el sistema lingüístico creado por Ezra Hardwick fue reconocido por el profesor de Oakwood como una herramienta sofisticada de control psicológico que iba mucho más allá de la simple comunicación. El lenguaje artificial había sido diseñado específicamente para remodelar los procesos de pensamiento en su nivel más fundamental, eliminando conceptos necesarios para el razonamiento moral, mientras reforzaba el cumplimiento absoluto con el estilo de vida depredador que describía. La naturaleza sistemática de esta programación mental representaba un avance en la comprensión de cómo el lenguaje podía usarse para controlar y remodelar la conciencia humana. La decisión sobre el futuro de Benjamin requirió una amplia consulta entre funcionarios estatales, expertos médicos y autoridades religiosas. Los enfoques tradicionales de justicia penal eran claramente inadecuados para tratar con un niño que había sido entrenado sistemáticamente en prácticas que desafiaban la definición del comportamiento humano. Mientras que los métodos terapéuticos convencionales parecían poco probables para abordar un condicionamiento implementado durante un periodo tan prolongado y con tal exhaustividad sistemática. Finalmente, se decidió colocar a Benjamin bajo el cuidado del asilo estatal en Utica, donde estaría bajo observación constante, y se sometería a esfuerzos intensivos para revertir su condicionamiento, mientras se garantizaba la seguridad tanto de Benjamin como de la comunidad en general. El Dr. Skylar y el profesor de Oakwood colaboraron en el desarrollo de métodos de tratamiento que introducirían gradualmente patrones lingüísticos normales y conceptos morales mientras monitoreaban cuidadosamente el desarrollo psicológico de Benjamin. El programa de tratamiento representó uno de los primeros intentos sistemáticos de abordar lo que más tarde se reconocería como un severo condicionamiento psicológico y trauma. El enfoque implicaba la reintroducción gradual de conceptos sociales humanos normales mediante exposición cuidadosamente controlada al lenguaje y marcos morales convencionales, proporcionando al mismo tiempo a Benjamin sistemas conceptuales alternativos que pudieran reemplazar su programación lingüística artificial. El progreso de Benjamin fue lento y marcado por frecuentes retrocesos que demostraban la profunda eficacia de su condicionamiento temprano. Su lenguaje artificial estaba tan profundamente integrado en sus procesos de pensamiento que aprender inglés normal le parecía perder un conocimiento esencial, en lugar de ganar mejores habilidades de comunicación. Continuaba expresando frustración y ansiedad al no poder transmitir conceptos que le parecían vitalmente importantes, pero que no tenían equivalente en el lenguaje humano normal. La adaptación gradual del niño a las normas sociales convencionales requería supervisión y apoyo constantes, ya que sus preferencias y patrones de comportamiento adquiridos artificialmente seguían siendo influencias poderosas en sus acciones y decisiones. Quienes trabajaron de cerca con él informaron que siempre parecía estar controlando conscientemente impulsos y deseos que le resultaban naturales en lugar de desarrollar sensibilidades morales genuinas o respuestas emocionales que hicieran que el comportamiento normal se sintiera natural y apropiado. A lo largo de varios años, Benjamin desarrolló gradualmente la capacidad de funcionar dentro de estructuras sociales normales, aunque nunca se recuperó completamente de su condicionamiento temprano, de manera que le permitiera formar relaciones humanas normales o experimentar respuestas emocionales convencionales. Aprendió a suprimir su conocimiento y preferencias adquiridos artificialmente, pero los observadores señalaron que esta supresión parecía requerir un esfuerzo consciente constante, en lugar de representar una verdadera curación psicológica.
Los archivos del caso fueron clasificados por las autoridades estatales y guardados en archivos donde permanecen hasta el día de hoy, con acceso restringido para evitar que las técnicas psicológicas sean estudiadas o replicadas. El lenguaje artificial creado por Ezra Hardwick nunca fue completamente descifrado más allá del análisis básico del profesor de Oqua, y sus notas de investigación fueron clasificadas para garantizar que los métodos de control psicológico sistemático no pudieran ser reconstruidos por otros. El sitio original de la cabaña fue destruido deliberadamente, y todo el valle fue declarado fuera de límites para evitar que los curiosos perturbaran la evidencia o potencialmente descubrieran materiales adicionales que pudieran contener información sobre los métodos de Ezra. La cámara subterránea fue sellada permanentemente con su contenido retirado para almacenamiento seguro en instalaciones estatales, donde pudiera ser estudiado por investigadores autorizados mientras permanecía inaccesible para el público general. El propio Benjamin desapareció de los registros oficiales en 1857, cuando habría tenido aproximadamente 18 años. Los documentos estatales de ese período contienen relatos contradictorios sobre su destino final. Algunos sugieren que fue liberado en secreto y trasladado a un estado distante bajo una nueva identidad, mientras que otros insinúan que podría haber escapado de la custodia o haber sido transferido a una instalación federal más segura. Nunca se han localizado avistamientos confirmados ni registros de su vida posterior, a pesar de investigaciones periódicas de las autoridades preocupadas por la posible amenaza que podría representar. Los pocos funcionarios directamente involucrados en el caso de Benjamin mantuvieron un estricto silencio sobre los detalles durante toda su vida, atados por juramentos de secreto que reflejaban la determinación del Estado de evitar que los métodos Hardwick se hicieran de conocimiento público. Referencias ocasionales en correspondencia privada y documentos oficiales sugieren que algunas autoridades siguieron preocupadas por la posibilidad de que Benjamin intentara implementar la visión de su padre de difundir sus prácticas a otros. El caso Hardwick se erige como uno de los ejemplos más perturbadores en la historia estadounidense de cómo la manipulación psicológica sistemática y el aislamiento prolongado pueden transformar a seres humanos normales en algo que desafía la misma definición de humanidad. Demuestra la aterradora fragilidad de las estructuras sociales, morales y lingüísticas que separan la civilización de la barbarie, al tiempo que revela el devastador poder del lenguaje para moldear no solo la comunicación, sino las estructuras fundamentales del pensamiento y el razonamiento moral humanos. Las preguntas planteadas por la historia de Benjamin siguen desafiando la comprensión contemporánea de la naturaleza humana, el desarrollo psicológico y hasta qué punto nuestros instintos morales más básicos pueden ser alterados artificialmente o completamente destruidos mediante condicionamiento sistemático. El caso proporciona evidencia inquietante de que el límite entre el comportamiento humano normal y las prácticas que violan cada principio de la sociedad civilizada puede ser mucho más permeable de lo que la mayoría quisiera creer. En una era en la que el aislamiento, el extremismo y la manipulación psicológica sistemática continúan produciendo resultados horribles en diversas formas, el caso Hardwick sirve como un oscuro recordatorio de las profundidades a las que los seres humanos pueden hundirse cuando se les priva de las restricciones y conexiones que definen la existencia social normal. Desafía las cómodas suposiciones sobre la estabilidad del desarrollo moral humano y la fiabilidad de las estructuras sociales que previenen la aparición de comportamientos depredadores sistemáticos dentro de las comunidades humanas. El lenguaje artificial creado por Ezra Hardwick representa quizás el aspecto más escalofriante de todo el caso. Una demostración de que la conciencia humana misma puede ser sistemáticamente remodelada mediante manipulación lingüística para hacer que las prácticas más horribles parezcan naturales y necesarias,
Las implicaciones de este descubrimiento se extienden mucho más allá de las circunstancias específicas de la familia Hardwick, sugiriendo posibilidades de control y manipulación psicológica que desafían supuestos fundamentales sobre la autonomía y la agencia moral humanas. Este misterio nos muestra que los monstruos más aterradores pueden no ser seres sobrenaturales o psicópatas al azar, sino personas ordinarias que han sido sistemáticamente transformadas por circunstancias y condicionamiento que les arrebatan su humanidad, un paso cuidadosamente calculado a la vez. El verdadero horror del caso Hardwick no radica en elementos sobrenaturales, pues no los hubo, sino en su demostración de que tal transformación es posible dentro del ámbito de la psicología humana y la ingeniería social. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿O podría haber otras familias que hayan pasado por transformaciones similares en los rincones aislados de nuestro continente? ¿Podría Benjamin haber sobrevivido para implementar la visión de su padre de difundir sus prácticas a otros? Deja tu comentario abajo con tus teorías sobre lo que pudo haber pasado con el niño que hablaba un idioma que nunca debió existir. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de terror arraigadas en las oscuras posibilidades de la naturaleza humana, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártelo con alguien que ame los misterios que desafían nuestra comprensión de la humanidad misma. Nos vemos en el próximo video.